Bienvenidas, bienvenidos a Conversaciones con el Ciudadano. El día de hoy nos da mucho gusto conversar con alguien quien impulsó un proyecto periodístico que buscaba ser una referencia obligada y después de décadas se sigue consolidando como tal. Nos da mucho gusto tener en El Ciudadano México a Rodolfo Ruiz. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Rodolfo, quien fue director del Universal Puebla, quien instaló el Universal Puebla en nuestra entidad y con un proyecto exitosísimo periodístico que es eConsulta. Valoramos mucho de verdad esta oportunidad. No, gracias a ti por la invitación, y con mucho gusto. En un sentido personalísimo, más allá de que nos puedas platicar tu formación académica, que eres politólogo, que nos platiques tu trayectoria periodística, en la esencia misma, ¿cómo te defines? ¿Quién es Rodolfo Ruiz en un sentido personal? Pues mira, yo me definiría como un reportero nato, como un ente que busca, digamos, justamente enlazar a la sociedad con el gobierno, al gobierno con la sociedad, y que anda pues investigando, anda observando cosas, analizando cosas para hacerlas llegar a uno u otro lado. Así me definiría como un reportero. Y un poco en los marcos pues de tu infancia, de tu primera niñez, de tu adolescencia, ¿cómo se fue creando en ti esa necesidad de reportear que se consumó en una trascendencia periodística como figura que hoy tienes en nuestra ciudad, en nuestro estado? Pues mira, yo te diré que quizá la vocación me nació en la preparatoria. En la preparatoria bueno, quizás antes en la secundaria tenía un abuelo, por cierto, que vivía muy cerca de estas instalaciones aquí en La Paz. Era un abuelo, digamos, a la vieja usanza. Él tuvo 9 hijos, 8 de ellos varones. La mujer se falleció y me acuerdo que tenía una casa muy bonita en La Paz y tenía una mesa grande como esta. Y entonces, pues el abuelo los domingos era como obligatorio, era como una costumbre en la familia que sus hijos, las esposas de sus hijos y sus nietos teníamos que ir a la casa del abuelo. Generalmente los domingos había una comida. Yo recuerdo que el abuelo leía el Excelsior, pues cuando el Excelsior era un tabicón que tenía la sección A, la sección B, la sección C, y pues, prácticamente era un periódico familiar que se desprendía. Alguien le daba los muñequitos, él le daba la sección de espectáculos, la sección de deportes. Y digamos que yo creo que la secundaria, el tema me llamaba la atención el tema de la prensa. En la preparatoria quizás se me agudizó. Yo quería ser periodista radiofónico. Escuchaba a Enrique Montero Ponce, escuchaba a José Luis Ibarra Mazaria, a Jesús Manuel, y un día se me hizo ser reportero radiofónico. Ahí empecé como reportero en el grupo HR, lo que hoy es 5 Radio. ¿Ves una diferencia de conceptos entre ser reportero y ser periodista? ¿Crees que forzosamente para consolidarse como periodista uno debe ser reportero? Porque yo no hago una diferencia. Bien. Ser reportero es ser periodista. No consigo a un periodista que no haga un trabajo reporteril. Creo que son sinónimos. Lo planteo un poco porque ya en la apertura de las opiniones de los opinólogos, no precisamente todo actor que se define como periodista que pero los comentócratas no son periodistas. Hay quien está en los medios, emite opiniones, pueden ser analistas, articulistas, no son estrictamente periodistas. Es más bien su trabajo es opinar, hacen análisis en las áreas que dominan, en las áreas que son expertos. Pero el periodista hace otra cosa, pues el periodista va a investigar, reportea, habla con la fuente, pues escribe sobre hechos, si no diarios, porque no hay periodistas de diario. Si me dices cómo me define, pues yo me defino como un reportero de diario, pues, que es diferente al ritmo de un reportero de revista. Hay quien hace un trabajo semanal o quincenal o mensual. Yo me sumo como un reportero de diario. Yo estoy reporteando
todos los días, o procuro reportear todos los días. ¿Y qué representa para ti el periodismo en un sentido de rol social? ¿Cuál es el rol del periodista dentro de una sociedad? Pues el rol del periodismo es ser la conciencia crítica de la sociedad, pues, y ser el medio de comunicación entre el gobierno y la sociedad y viceversa. Ese es el rol del periodismo y de los periodistas, pues. O sea, ser la conciencia crítica, decirle a la autoridad: eso no está funcionando, pues está funcionando bien. O sea, hay estas deficiencias y hay que corregirlas. Tal funcionario no está haciendo bien su trabajo, es deficiente, es ratero, es corrupto, tienes que cambiarlo. Y en la medida que eso hagan los periodistas o hagamos los medios de comunicación, en esa medida, digamos, hacemos sociedad, le ahorramos mucho dinero al gobierno, hacemos más eficiente al gobierno, a las autoridades, pues, en la medida que hagamos bien nuestro trabajo, pues. Porque esos medios que se dedican a ser aplaudidores, legitimadores, pues esos medios no sirven de mucho, pues. O sea, la esencia, creo que de los periodistas, de los medios de comunicación, ser esa conciencia crítica de la sociedad. Hace unos días tuvimos oportunidad de platicar justo en esa silla con Pablo Iglesias, el fundador de Podemos, ex vicepresidente español, y él hablaba dentro de su proyección en Canal Red, que es el medio de comunicación que dirige en España, que no existe la imparcialidad periodística, que hay una falsa imparcialidad y que todo actor periodístico, por ende, es un actor político. ¿Qué piensas? En estricto sentido, sí, digamos, pero es como un deber ser, pues. O sea, si tú vas a cubrir un acontecimiento, vas a cubrir, digamos, un discurso, una sesión del Congreso, tienes que ser imparcial. O sea, digamos, eso está en el terreno del deber ser, es lo que debiera ser, pues. No lo es porque todo periodista está imbuido de valores, de ideología, de principios, y eso, digamos, norma, digamos, tu criterio, y en buena medida eso contribuye a cómo presentas tu información, cómo la redactas, a qué le das más importancia. O sea, digamos, la objetividad, la imparcialidad químicamente pura no existe, pues, pero sí tendríamos que aspirar a, como periodistas, pues, los que informamos, tenemos a ser imparciales y a ser objetivos, pues. Eso es lo que tendríamos que hacer, pues. Hay otros géneros, pues están los géneros opinativos, están las columnas, están los artículos, donde ahí sí hay que emitir opiniones, pues, y hay que fijar postura. Pero creo que en el terreno del periodismo informativo, creo que sí puede haber imparcialidad y creo que sí tendríamos que aspirar a la objetividad. Yo podría afirmar que una opinión tuya en términos periodísticos o un trascendido en la Corte de los Milagros, por ejemplo, tiene en muchos momentos mucho más trascendencia o mucho más impacto, quizá que la opinión de algún político en lo general, la presentación de un punto de acuerdo. Sí, bueno, yo me he vuelto un comentócrata, pues, tengo años, digamos, opinando. ¿Te consideras un actor político de algún modo? No, pues me considero, yo insisto, me considero un periodista, pues, y un periodista, y soy un periodista que hace columna política, o sea, doy opiniones, o sea, además de hacer notas, además de hacer reportajes, también emito opiniones. Tengo una columna que se llama La Corte de los Milagros y ahí sí emito opiniones, pues, y ahí expreso mi punto de vista en ese género, digamos, de opinión. No me considero un actor político, pues, ni estoy lejos de eso, pues. Afirmas que para tener una proyección en la carrera periodística se necesita pasión, se necesita que te guste. Se necesita vocación, sí. Vocación. Sí. Te tiene que gustar. En el marco de estos más de 20 años que se ha consolidado Consulta, ¿qué diferencia ves en las generaciones nuevas que hacen periodismo? ¿Ves la misma pasión que tú tenías cuando instalaste el Universal Puebla? ¿Ves la misma pasión que tú tenías cuando instalaste Consulta? ¿Qué valoración haces de hoy? La emotividad con la que se hace periodismo, con la que se reportea en Puebla. Pues mira, creo que son dos momentos. Antes habíamos muy poquitos medios, o
O sea, yo tengo 40 años de periodista, yo inicié en el 83. Y cuando era reportero de radio, pues prácticamente había dos noticieros. Había el noticiero de Enrique Montero Ponce y había el noticiero de Jesús Manuel Hernández. Eran los únicos. Hoy el cuadrante radiofónico está lleno de noticiarios. Y no se diga de portales, pues. Y yo creo que no podríamos hacer una generalización. Yo creo que antes y ahora hay periodistas apasionados, hay periodistas que tienen vocación y hay periodistas que están de paso, pues. De paso porque, digamos, llegaron por alguna coyuntura, por trabajo, porque estudiaron la carrera, pero no está en sus genes, no está en su vocación. Entonces, creo que antes y ahora hay periodistas con vocación, hay periodistas apasionados. Lo que sucede es que hoy hay mucho más medios y mucho más periodistas. Y quizá vemos menos pasión y menos vocación. Y en esa maxificación de espacios periodísticos, ¿crees que por momentos se ha perdido el rigor para hacer periodismo? En muchos medios sí. O sea, porque hoy hay la falsa creencia de que cualquiera es periodista, que cualquiera es reportero. Basta tener un celular para ser un reportero. Y no, eso no es cierto, pues. O sea, si yo tengo un celular y grabo un accidente, me toca presenciar un hecho noticioso y lo grabo, eso no me hace periodista, pues. O sea, puedo subir a mis redes, puedo mandarle a alguien el video o la grabación, o mandarle datos, pues. Pero eso no te hace periodista, pues, no te hace reportero. Para ser periodista, para ser reportero necesitas un entrenamiento, pues. ¿Qué necesitas? Pues en principio, digamos, conocer la fuente, conocer a los actores, conocer el medio, tener contexto, tener antecedentes, y algo muy importante que no tiene un ciudadano común y corriente, pues, que puede grabar y puede traducir. Necesitas tener contactos y fuentes. O sea, yo puedo ver un hecho noticioso, lo puedo interpretar, pero si quiero saber cuál es el origen, cuáles son las causas, pues necesito recurrir a una fuente, pues. Y eso no lo tiene cualquier ciudadano, eso lo tiene un periodista, lo tiene un reportero que puede ir a la fuente, que puede preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿Qué lo motivó? ¿Cuál es la razón, cuál es la causa de este hecho o este acontecimiento, ¿no? Yo hago una valoración, no de un caso en particular, en términos generales, que ha ido a la baja la capacidad de los actores políticos, no solamente de hacer política, sino de presentarse como tal. Cada vez hay menos actores políticos que sean buenos oradores, que tengan una visión de lo que hay que desarrollar en sus funciones, ¿no? Tanto legislativas como de los órdenes de gobierno. Pero también le identifico que cada vez lo es más a la baja en términos críticos periodísticos. Podría haber un símil, podría haber una repercutir el no tener en su mayoría consolidado un periodismo crítico, un periodismo que apriete, un periodismo que exija, y en ello una clase política como la que hoy creo que van de la mano. O sea, digamos, sí coincidiría contigo en esa apreciación. Es decir, el periodismo un poco es culpable de la mala clase política que podamos o no tener. Yo no sé si quizás es corresponsable, pues, bien, pero no tanto como culpable. O sea, no solamente es el periodismo, pues son los partidos políticos, es la sociedad, son los organismos sociales, las organizaciones sociales, son las escuelas, es la cultura. O sea, son muchos los factores, pues, y sin duda los medios son uno de ellos, o somos uno de ellos. Bien. Y bueno, en ese sentido ibas a profundizar un poco previo a la corresponsabilidad de los periodistas con los políticos. Exacto. Pues mira, creo que falta un poco de rigor, pues. O sea, antes llegar a un medio de comunicación era mucho más complicado, pues. O sea, cuando yo llegué a una redacción, pues yo me tuve que esperar 1.5 años para ser como titular de una fuente, pues. O sea, yo pasé 1.5 años sin cobrar en un medio. Se tuvo que ir un reportero,
me tuvo que ceder su escritorio, su máquina de escribir. Yo también empecé a escribir en máquina de escribir, mis cuartillas. Hoy es mucho más fácil, pues. Hoy hay estudiantes, se están haciendo la carrera en comunicación y ya son titulares de una fuente o de un medio. ¿Por qué? Porque son muchos los medios también. Entonces, antes también había una mayor exigencia, pues, porque casi todos los medios eran escritos. Entonces, pues mínimo tenías que tener reglas de ortografía, sintaxis, tener alguna cultura general. Y hoy, pues la dinámica es otra. Hoy, buena parte de este boom de los medios son los medios digitales. Este programa es un digno ejemplo. O sea, hoy quizás necesitas ser como tener otras habilidades, tener una habilidad por la tecnología que es mucho, muy importante hoy en día. Pues quien no tenga, digamos, conocimiento sobre tecnología, sobre cuestiones digitales, pues no va a sobresalir en esta era del mundo digital. Y hay cuestiones básicas que antes y ahora se tendrían que reflejar en los medios, pues. Como, bueno, pues, si vas a cubrir una fuente, pues mínimo ten el conocimiento mínimo de qué representa esa fuente. Si vas a cubrir, pues no sé, gobierno, pues que sepas, digamos, que por lo menos hayas leído la Constitución, que sepas, digamos, qué es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, cómo se hacen las leyes, cómo se hacen los nombramientos, cuáles son las facultades de un secretario, etcétera, etcétera, pues. Y hoy, pues, la verdad es que muchos medios mandan a la gente a la calle sin esta preparación, pues, pensando erróneamente que esa preparación se las dieron en la universidad, y cuando tú los tienes a los chavos, y a nosotros nos pasa, pues las universidades no son lo que pensamos o lo que creíamos. Se habla mucho de la consolidación o la búsqueda de consolidar espacios de medios alternativos, de medios digitales, en el sentido sobre todo del progresismo, de salirse un poco de las esferas de los grandes medios que suelen confrontar al poder, que suelen ser hoy la oposición al gobierno, por ejemplo, de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. No estaba en el PRIAN, era una oposición diminuta, más bien en medios que tienen mucha más influencia, como lo decía antes, que a veces un periodista tiene mucha más influencia que un actor político. ¿Qué piensas de esos conceptos de los medios alternativos? ¿Qué rol tendrían que cumplir? ¿Qué valoración haces también? Yo creo que es una de las bondades de la tecnología, los medios alternativos, pues. O sea, hoy puedes competir con medios muy consolidados, en radio, televisión y prensa, pues. O sea, los medios digitales hoy le compiten de tú a tú a la televisión, le compiten de tú a tú al mejor impreso, pues. Creo que es una bondad, pues. Y creo también hay también, digamos, cambios en las políticas gubernamentales que hay, digamos, sobre todo en el gobierno de López Obrador lo vimos, un apoyo, digamos, económico, financiero, publicitario a estos medios alternativos. Hay medios, bueno, lo veíamos en las mañaneras, ¿no? Ese personaje, ¿cómo se llama? Lord Molécula. Pues, a mí me parece un chiste, pues, un mal chiste. Eso no es periodismo. No, ese es salamería. O sea, eso no es periodismo. Es ser un periodista palero, salamero. Eso no es periodismo. ¿Ese es un medio alternativo? Pues sí, es un medio alternativo. Es un mal medio alternativo. Hay buenos medios alternativos y malos medios alternativos. Lord Molécula creo que es un pésimo, es un buen ejemplo de un pésimo medio alternativo. Sí, el reto sería o la credibilidad o el verdadero rol es en función a un periodismo con rigor dentro de cualquiera que sea el espacio. Sí, digamos, ¿no? Que haga las preguntas pertinentes al actor pertinente, pues. No que le dedique un poema, que se dedique a hacerle la barba y la lambisconería. Eso no ayuda en nada, pues. Eso no es informar, pues. Eso no es ser periodista.
¿Cuáles crees que sean los retos inmediatos a enfrentar dentro del periodismo, de la forma de comunicar, digamos, tú? Pues uno es ganar credibilidad, ganar audiencia, pues. ¿Cómo ganas audiencia? Pues cuando eres un medio confiable, creíble, cuando la gente te sigue. Los medios que pues dicen la verdad, aunque esa verdad les incomoda a la autoridad, aunque esa verdad tenga repercusiones porque te quitan el convenio, te censuran, ya no te quieren invitar a los eventos. O sea, creo que eso es lo que los medios tendríamos que hacer, ganar audiencia, pues. Y si ganamos audiencia, ganamos credibilidad, pues tendríamos que ganar también anunciantes, patrocinadores, que hoy es uno de los problemas de los medios de comunicación, que el modelo de negocio de los medios está en crisis, pues. Entonces, los medios, buena parte de los medios, renunciaron a los anunciantes particulares, a las tiendas departamentales, a la publicidad de las agencias automotrices, de los bancos, y se fueron con los convenios institucionales, con los convenios gubernamentales, y cuando estos actores vieron el poder que tenían con esos convenios, pues quisieron también controlar la línea editorial de esos medios. Y caímos en una crisis editorial a partir de eso. Entonces dejamos que agencias hoy sean las que se lleven todo el pastel, o plataformas, digamos, mundiales como Facebook, como Twitter, como Instagram, como TikTok, que sean, digamos, las grandes ganonas del negocio publicitario. Y en esta adecuación a la forma de informar, no solamente en función de la inmediatez, que eso es una necesidad del periodismo en sí mismo, tener la nota a tiempo, tener la nota en lo inmediato, sino en cómo se presenta, en los formatos audiovisuales, donde hay que tener una nota, expresarla atractivamente en un minuto y medio. ¿Eso ¿no crees que impacta también en el rigor periodístico, la forma en cómo se obliga a comunicar ahora la nota? Creo que ese es un falso debate, porque ciertamente los medios digitales estamos obligados a dar información lo antes posible, pero no significa que estos mismos medios, los medios digitales, no seamos capaces de profundizar, de dar información de contexto, de ir más allá, digamos, de lo inmediato, pues. Y creo que hay ejemplos muy notables. No sé, hay un nuevo proyecto periodístico que me gusta mucho, Fábrica de Periodismo, de Rodríguez Reina, que están haciendo un muy buen trabajo, y no son sus materiales, no son materiales a veces inmediatos, cortos, o sea, de coyuntura, son materiales que profundizan, son materiales a veces largos, o sea, de 3, 5, 7 minutos, y son materiales que se ven, que se consultan. O sea, es decir, cuando un material está bien elaborado, bien hecho, tiene investigación, o sea, tiene trabajo periodístico atrás, son materiales que se leen, pues. Entonces, a veces los medios pensamos que, no, es que métele una fotito y 2 párrafos y ya, no, o sea, eso puede resolver algo inmediato, pues. Pero cuando uno quiere ir a las causas, bueno, digamos, no sé, una declaración, bueno, ¿qué motiva esa declaración? ¿Qué hay atrás de ese declarante? ¿Por qué está declarando lo que está declarando? ¿A quién quiere beneficiar? ¿A quién quiere perjudicar? Cuando, digamos, un reportero, un periodista, hace todo ese trabajo, pues, por supuesto que eso no lo puede desarrollar en 2 o en 3 párrafos, sino requiere una mayor investigación, y creo que eso también se ve, se lee, se consulta. Es al menos lo que yo trato de hacer en el espacio que tengo, en la columna, pues, o sea, no hago 2 párrafos, o no es una columna de rumores o de chismes, pues trato de documentar cosas, y la gente, bueno, me lee, me sigue. Si el periodismo fuera un ente tangible, alguien con quien pudiéramos conversar, ¿qué le podrías agradecer al periodismo? Yo le tendría que agradecer que sea ese vínculo justamente entre la sociedad y las autoridades, y que no deje de ser esa conciencia crítica que debe ser por esencia, por naturaleza, entre el gobierno y la sociedad. Y en un sentido personalísimo que ha representado. Bueno, yo le tengo que agradecer muchas cosas. Yo vivo del periodismo, o sea, soy feliz
en el periodismo, trabajo, mis hijos han ido a la escuela gracias al periodismo, a mi actividad, tengo una empresa periodística, o sea, gracias a, pues, al periodismo. O sea, si hay alguien que tiene que ser agradecido con el periodismo, soy yo, vivo de esto. ¿Tendrías algo que reclamarle al periodismo? Pues más bien tendría que reclamarme a mí, no tanto al periodismo, pues. Tendría que reclamarme por qué no me he capacitado mejor, por qué no leo más, por qué no profundizo más. Pero no al periodismo, más bien sería un reclamo, digamos, personal. Pues te agradecemos mucho, Rodolfo. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias por la entrevista y muy interesante. Un verdadero honor, Rodolfo, y el Ciudadano es tu casa siempre. Muchas gracias, Jorge. Rodolfo Ruiz, director de eConsulta, un periodismo referente en nuestro estado, en nuestra ciudad. Esto es El Ciudadano México. Comenten, compartan. Nos vemos en la próxima.